Muy buenas tardes, doctora, compañeros y compañeras. Voy a abordar la actividad número 6, que consta de cuadro comparativo desde el primer decreto del petróleo hasta la legislatura vigente de hoy día. Para lo cual vamos a enfocar en dos dimensiones. De manera oral voy a tocar los puntos, toda vez que el tiempo es limitado, y de manera escrita voy a también presentar lo más resumido posible. Para lo cual se debe dividir en diferentes etapas, ¿no? En la primera etapa podemos indicar que consta el decreto de Tomás Frías, que fue promulgado el 31 de diciembre de 1872 durante el primer gobierno de Tomás Frías. Este decreto prácticamente fue el primer cuerpo legal sobre el petróleo en cuanto a Bolivia. Y como datos relevantes podemos indicar: el Estado es propietario de todos los depósitos de sustancias inorgánicas no metalíferas como el betún, petróleo y otros, que se encuentran dentro de nuestro territorio y en la superficie de la tierra. También podemos indicar que las licencias o permisos para la exploración del petróleo deben de ser solicitadas a las prefecturas o subprefecturas. También podemos indicar que los adjudicatarios o concesionarios tienen la obligación de iniciar sus trabajos dentro de los 6 meses de haber obtenido su licencia. Los adjudicatarios están obligados a pagar el respectivo impuesto de acuerdo al tipo de concesión obtenida. Y las modificaciones en esta primera etapa, como es la base, todavía no se tienen las modificaciones. Y como opinión personal podemos indicar que el decreto supremo de Tomás Frías fue el primer paso importante para la regulación de la industria petrolera en Bolivia. ¿Y para qué? ¿Con qué fines se hizo? Es para fortalecer el marco legal. El gobierno boliviano debería de establecer normas más estrictas para las empresas petroleras y que beneficien en cuanto a los ingresos y recursos a Bolivia, más concretamente los impuestos por las transacciones que realizan en cuanto a la explotación y exploración, ¿no? Y en la segunda parte también podemos indicar la segunda etapa, ¿no? La ley de Ismael Montes, que fue promulgada el 12 de diciembre de 1916 durante el gobierno de Ismael Montes. Esta ley fue tomada en cuenta todo lo referido en cuanto a la materia del petróleo en Bolivia. Y también, como datos relevantes al respecto, podemos indicar que la ley establece que los yacimientos de petróleo son propiedad exclusiva del Estado. Esto significa que el Estado boliviano tiene el derecho de explorar
explotar los recursos naturales. En cuanto a modificaciones, podemos indicar acá que los yacimientos de petróleo son de propiedad exclusiva del Estado, y aquel entonces el 10% de todas las ganancias tenía que ser destinado a los impuestos a Bolivia, ¿no? Para la nación o para el Estado. Y en cuanto a comentario, podemos indicar que la ley de Ismael Montes fue un paso importante para la industria petrolera en Bolivia, ¿no? La ley estableció un marco legal, un marco normativo para la explotación de los recursos petroleros, y que ayudó a este extremo para proteger los intereses del Estado. Como tercera etapa podemos indicar la ley de hidrocarburos, que se promulgó el 17 de mayo del 2005, por lo que se encuentra en la etapa de vigencia. Los datos relevantes de la tercera ley de hidrocarburos en Bolivia son los siguientes. Establece, en primer lugar, autoriza la adjudicación de concesiones petroleras en las áreas de reserva fiscal. Establece el término de 65 años como máximo para las concesiones petroleras de explotación, y el concesionario debe pagar el 12% del total producido, lo más sobresaliente, lo más resaltante. Y también puede indicar la tercera ley de hidrocarburos en Bolivia ha sufrido algunas modificaciones desde su promulgación. La más importante fue la promulgación de la ley 3673 del año 2013, que modificó la ley 3058, más concretamente, ¿no? Y como una opinión podemos indicar que esta ley de hidrocarburos para Bolivia garantiza el control de los recursos hidrocarburíferos y permite contar con los recursos para el desarrollo y por ende para la sociedad en general. Y así sucesivamente podemos indicar que existen las diferentes leyes, como también podemos indicar como una cuarta etapa la ley de hidrocarburos que se promulgó, ¿no?, el 20 de junio del 1921, y durante el gobierno de Bautista Saavedra, y se dicta la ley del petróleo, por lo que se encuentra en la etapa de vigencia. Los datos relevantes de esta ley: se establece lo más sobresaliente, que el Estado es el propietario de los campos petrolíferos, ¿no?, y donde están explotando los yacimientos, y prohíbe la enajenación, el traspaso, la hipoteca o las concesiones, lo más sobresaliente. Esta cuarta ley ha sufrido algunas modificaciones en cuanto a las concesiones, como explotar en los lugares de reserva fiscal, ¿no? Y este extremo también podemos indicar que es un avance importante y que es una norma muy progresista. La quinta etapa es cuando el gobierno del militar general David Toro promulga la ley de petróleos, ¿no?,
que es el 24 de octubre de 1936, la cual reemplazó a la anterior de 1921, ¿no? De 20 de junio. Y esta ley establece la propiedad del Estado, ¿no? Todos los hidrocarburos sólidos, líquidos y gaseosos. Asimismo, en cuanto a las concesiones, comprende 2 periodos de explotación y de exploración. En cuanto a la ley, esta ley obviamente entra el año 1936 con varias modificaciones a las anteriores y declara para el Estado como una soberanía estatal estratégica para la explotación. Y las modificaciones de esta ley son de gran envergadura, digamos, ¿no? De gran avance, porque lo más resaltante, aumenta los ingresos de las regalías y de la explotación en un porcentaje muy significativo. Así que también, por otro lado, regula las dimensiones y alcances donde puedan explorar, ¿no? Los campos petrolíferos. Y así sucesivamente podemos indicar todas las normas, y más concretamente, en resumen, podemos indicar que la primera etapa fue también que se inició en la explotación petrolera en Bolivia, como hemos indicado, que autoriza concesiones a empresas privadas extranjeras. Por otro lado, podemos indicar que la Constitución Política del Estado reconoce al país el dominio sobre la exploración y la explotación, y consolida a YPFB como actor principal, y asimismo prioriza el interés nacional. El Decreto Supremo de Contratos de Operación de 1985 introduce contratos flexibles, a la vez apertura al capital privado. Posteriormente podemos indicar sobre las normativas recientes en cuanto a la recuperación del Estado y la soberanía energética. Más concretamente, la Ley 3058, ¿no? Que es de hidrocarburos y es promulgado el año 2005. Como un dato más relevante sobre esta ley, podemos indicar la incrementación de regalías al IDH, Impuesto Directo por Hidrocarburos, porque aumenta ingresos al Estado. Y este extremo es una respuesta social sobre la privatización. Ahí apoya el Decreto Supremo 28701 sobre los que han luchado, héroes del Chaco, en cuanto a la nacionalización de hidrocarburos, porque recupera el control total del Estado. Hito histórico para la soberanía en cuanto se refiere a la energía. Y posteriormente la Constitución Política del Estado del año 2009
reconoce al Estado con más fundamento, con más jurisprudencia, con más artículos, y hace un blindaje constitucional y refuerza el modelo estatal. Más concretamente, está a cargo del Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos a través de su Ministerio de Hidrocarburos y Energía. Posteriormente, hay muchos decretos y leyes donde podemos indicar el decreto supremo que refiere a la industrialización del gas. Este extremo prioriza en cuanto al valor agregado y hace un cambio de matriz productiva y energética. Hace la industrialización, ¿no? Y por ese mismo hecho podemos hoy en día tener gas domiciliario en gran parte de nuestro país. Aún siguen instalando, abarcando otros domicilios, ¿no? Otros lugares. Y también podemos indicar la normativa ambiental petrolera vigente del año 2020, que refiere a la protección ambiental. Y este extremo ingresa para equilibrar y beneficiar, ¿no? Mediante el desarrollo, ¿no? De la explotación y exploración a través del medio, o respetando el medio ambiente. Y también este extremo se debe realizar con sostenibilidad de mediano y largo plazo. Muchas gracias.